Muy buenos días, tardes o noches, sea la hora que estén viendo este video. Yo soy Pierre y sean bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de una de las películas más esperadas por lo menos de este año. Estoy hablando de Five Nights at Freddy's, una película que durante muchos años se estuvo teorizando, se estuvo suponiendo, se estuvo esperando, mejor dicho, se estuvo hablando y que por fin ya la tenemos en nuestras manos. Antes de comenzar con este video les voy a explicar rápidamente cómo voy a dividir este video, y es que este video lo voy a dividir en 4 partes: su historia, sus personajes, referencias e easter eggs y teorías de la película, y bueno, ya tocaremos esa parte. Así que no diciendo mucho más, vayan por algo de comer, algo de tomar y pónganse incómodos porque vamos a empezar con lo principal, su historia. Y es que su historia es bastante interesante, una historia nueva, refrescante y fuera de lo tradicional que ya conocíamos, manteniendo la esencia que conocemos. Es que bien sabemos, los juegos y los libros se han encargado de construir la historia dentro del mundo de estos mismos. Y se esperaba de que la película siguiera esta misma línea y esta misma historia. Y es que pese a que la película está hecha y diseñada para los fans, no sigue a ciencia cierta la historia que ya conocemos y la historia que los juegos y los libros nos ha dejado. Algo bastante interesante, ya que si eres alguien que no conoce del mundo de Five Nights at Freddy's, no tendrás que comerte miles de videos para entender la historia, ya que con esta película entenderás perfectamente qué rayos está pasando. Pero que si eres fan de Five Nights at Freddy's te habrás llevado una que otra sorpresa, porque es que sí, la historia de esta película te deja bastante choqueado en algunas escenas y algunas cosas que pasan durante la película. Aún así, su historia gustó bastante y es que tiene mucho a favor. En sí, la historia sigue y respeta lo que conocemos y lo que los juegos y los libros nos ha dejado, pero lo hace de una manera más organizada. ¿Qué quiero decir con esto? Bien sabemos, los juegos y los libros han creado su propia historia, pero estos se contradicen en muchas ocasiones. Hay libros que contradicen a los juegos y hay juegos que contradicen a los libros, por lo cual dejan bastante perdido y dejan un hueco argumentativo entre sí. Ojo, se puede armar la historia con todo el material que hay de juegos y libros, pero hay cosas que no terminan de concordar con lo que se está hablando o se está jugando. Esta película literalmente lo que hizo fue tomar lo que fácilmente podrían ser 3 libros y 2 juegos, combinarlos y crear una historia bastante interesante y bastante lineal. Algo que agradecemos mucho porque no nos dejará un dolor de cabeza pensando en qué rayos está la película, en qué momento está basada, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. No, sino que simplemente sigue su propia línea argumental. Me gusta mucho lo que hicieron con algunos personajes, me gusta mucho de que no se siente tanto un hueco y que la historia tiene un inicio, un por qué está sucediendo lo que está sucediendo, y me gusta de que durante la película están armando las cosas que van a ocurrir. ¿Qué quiero decir? De que esta acción va a generar esta otra acción y que esto va a suceder por esto. No dejan los huecos argumentativos que no nos toca esperar 3 películas para entender lo que pasa en la primera película. La primera película se encarga muy bien a lo largo de su historia de explicarnos qué está sucediendo y por qué está sucediendo. Algo que agradecemos enormemente y que nos deja una historia bastante interesante porque respeta lo que es la esencia de Five Nights at Freddy's. Que ojo, no digo que sea perfecta, y es que sí, hay algunas cosas que durante la película yo dije, bueno, a ver, ¿qué estoy viendo que no estoy entendiendo? Algunas cosas y nuevas actualizaciones que hicieron con personajes que nos dejaron bastantes fríos, pero también les dieron un inicio y una historia un poquito más argumentada, más preparada, más estructurada, como sea que quieran decir. Ojo, entiendo, hay personas que no les terminó de gustar la historia, pero sí la película. Hay personas que les gustó la película, pero no la historia, mejor dicho. Hay gustos para colores, creo que así decía el dicho. El caso es de que la historia nos permite entender muy bien qué está sucediendo. Tiene momentos icónicos, jugaron muy bien con el fandom. Hubieron momentos en los que nos tenían pegado la película porque sabíamos qué iba a suceder, pero que luego nos volteaban el papel y no sabíamos qué estábamos viendo. Bastante genial la historia. Yo a lo personal me gusta. Ojo, no soy un gran mega recontra que fan de Five Nights at Freddy's. No voy a creerme aquí el mejor y el que me sé todo. Me gusta mucho la franquicia porque crecí con la franquicia, entonces me gusta bastante. Entonces, por lo menos para mí la historia me gustó bastante.
Terminamos la primera parte, vamos con la segunda parte, que es sus personajes. Iniciaremos por la cremita del pastel, los animatrónicos. Joya, no hay nada que decir, increíbles. Muchos estaban dudando de cómo rayos iban a manejar la animación de los animatrónicos, la aparición de los animatrónicos, cómo se iban a ver. Y es que ya hemos tenido algunos fracasos porque han utilizado CGI o no han sabido utilizar efectos especiales, pero aquí los animatrónicos se ven que literalmente fueron al juego, los sacaron y los pusieron aquí. Se ven increíbles, excelente detalle, excelente movimiento, excelente todo. Me gustaron los animatrónicos, realmente muy buenos los animatrónicos. Ojo, bueno, de hecho aquí creo que a nadie les disgustó la aparición de los animatrónicos, es que se ven geniales, a excepción del ponquecito de chica, el cual nos dejó bastante locos a más de uno. O sea, hasta donde soy consciente, esto incluso lo dije en las video reacciones, creo que nunca habíamos visto el ponquecito de chica ser agresivo, o sea, que tuviera movilidad propia, vida propia de por sí. Algo bastante interesante y que nos dejó sorprendidos, pero que nos gustó cómo funcionaba, cómo aprovecharon a este ponquecito bien hecho por ahí. Una de las cosas que se ha estado criticando mucho es la escena de cuando están armando el fuerte. Yo los entiendo muy bien, pero es aquí donde muchos salieron a hablar. Y es que la gran mayoría esperaba ver a los típicos animatrónicos que hemos visto en los juegos, asesinos, psicópatas y que generan terror, pero se les olvidó el pequeño detalle de que pese a que son unos robots, siguen siendo niños, están poseídos por almas de niños condenados que lo único que esperan es divertirse. Y esto se habló en muchas teorías, no de la película, sino de los juegos y de los libros. Incluso hay canciones que mencionan este punto, de que pese a que los animatrónicos matan, torturan y hacen lo que quieran, siguen siendo niños. Y este momento, esta parte de la película nos demostró eso que tanto se había hablado y nos hace empatizar un poquito más con los animatrónicos y ver de que no son tan malos como crees, sino que son malos porque fue el destino, fue la condena que les tocó a ellos y que al fin el pago es eso. Están pagando una condena, están sufriendo y lo único que quieren es amor, entre comillas, porque son niños. Y me gustó mucho que tocaron ese punto. Obviamente dejó a más de uno fuera de lugar, pero recalco, son niños y supieron manejar bien esta escena. Dejando de lado los animatrónicos, tenemos a los que serían los protagonistas: Michael, Abby y Vanessa. Iniciemos por Michael y Abby. Fue bastante interesante darnos de cuenta de que la historia tanto de Michael como Abby es muy diferente a la que ya conocemos en los juegos y libros. Bien sabemos estos en ese mundo de los juegos y los libros, Michael y Abby son hijos de William Afton, cosa que en la película no es así. Michael y Abby no son hijos de William Afton y son hijos de otras personas y tienen el apellido que utiliza Michael, pues ya después de que se arma toda la catástrofe, que es Smith. En esta ocasión ese apellido Smith es el real de él, no es el falso, no es el que utiliza para camuflarse, es el real de él y el de Abby. Bastante interesante la historia que nos dieron a ellos, pero respetaron la parte de que son 3 hijos, ya que como bien sabemos, igual en los juegos son 3 hijos por parte de William Afton, Michael, Abby y el tercero que se me olvidó el nombre. Aquí son los mismos y pasa casi que lo mismo con ellos. Bastante interesante la historia que nos cuentan de ellos y el desarrollo de ellos como personajes es bastante interesante. Me gusta cómo van aprendiendo, cómo van creciendo, cómo van lidiando con las circunstancias que van pasando. Michael se me hace bastante interesante lo que trata de hacer a lo largo de la película, que es entender quién fue el que se llevó a su hermano, y mediante eso es que se está armando todo lo que sucede y lo que vemos durante la película. Es interesante ver cómo un simple error o una simple acción buena hasta cierto punto puede generar un verdadero desmadre total. Ambos personajes me gustó mucho cómo los están manejando y vamos a ver a un futuro qué les depara a ellos. Pues bien sabemos, todos terminan siendo animatrónicos, todos terminan muriendo, pero ya tocaré ese punto más adelante. Vanessa
El personaje que más sorprendió a todos, pues bien sabemos y hasta donde yo recuerdo, Vanessa viene siendo el personaje más nuevo dentro del mundo de los libros y los juegos. Y aquí la pusieron de una vez, siendo la hija de William Afton. Esto fue lo que a muchos dejó perdidos, pues en ningún momento dentro de los juegos y los libros se nos dice de que ella es hija de William Afton. Sabemos de que fue controlada por Gliptrap, creo que así se menciona, perdonen, pero sabemos de que fue manipulada por William Afton. Lo mismo pasa en la película y lo vemos a lo largo de esta. Y fue la que nos explicó algunas cosas. Cosas que realmente nos dejaron perdidos y nos dejaron diciendo, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero que la supieron aprovechar y que pues no se sintió como que fue muy forzada la aparición de ella, sino que la supieron involucrar. Me gusta mucho Vanessa, me gusta lo que hizo al final. Es interesante, vamos a ver qué le depara a Vanessa en un futuro. Y nada, un personaje del cual ha hecho hablar a todo el mundo, de si realmente es hija de William, si no es hija de William. Ya hablaremos más adelante sobre Vanessa. Llegamos al tan esperado, al que yo creo que todo el mundo deseaba ver, William Afton. Y es que desde que se nos mencionó de que él iba a aparecer, se empezaron a generar muchos rumores, muchas teorías de cómo iba a ser la participación de William Afton. Si íbamos a ver cómo él mataba a los niños, si íbamos a ver cómo se convertía en Springtrap, si lo iban a manejar bien, el cómo iba a interactuar, el cómo iba a estar durante la película fue algo que se habló bien a la hora de verla en el cine. Se sintió bastante interesante y peculiar, dándonos la esencia que esperábamos ver del hombre morado. Que ojo, a mi punto de vista siento que desaprovecharon la forma humana de William Afton. Y es que yo creo que utilizaron mucho el hype de ver a Springtrap que decidieron de una vez matarlo. Por lo menos si yo hubiera diseñado esta parte de William Afton, me hubiera encargado de que al menos hubiera durado en su forma humana hasta la segunda película. Bien sabemos en el segundo juego es cuando realmente William Afton se convierte en Springtrap. Y me hubiera gustado que durante la primera película se hubiera encargado de pues hacer sus males, de jugar como estaba jugando, de hacer sus estrategias, de hacer lo que hace William Afton. Y ya en la segunda película Mike se iba a enterar de qué era lo que estaba pasando, iba a perseguir a William Afton, por escapar pues se iba a meter en el traje Springtrap y pues iba a pasar lo que ya sabemos que tenía que pasar. Aún así me gustó mucho cómo manejaron el personaje, la escena en la que aparece ya como como Spring Bonnie. Bastante genial ver esa sensación de poder, esa sensación de miedo. Ese gran personaje lo supieron manejar bien y su muerte, pese que no fue lo que muchos estaban esperando, entre esos yo, que yo esperaba un poquito más de dolor, sangre, agonía. Fue una muerte bastante interesante y algo que agradecemos es que dijo la gran famosa y deseada frase de yo siempre regreso, I always come back. Una frase que queríamos ver en la película y que agradecemos que lo hubiera dicho. Su muerte fue bastante interesante y ya hablaremos más adelante de ella. Aún así, lo que digo, me hubiera gustado que hubieran aprovechado su forma humana o un poquito más. Vamos a ver qué le depara a nuestro querido y deseado favorito villano Springtrap, que como él lo dijo, volverá. Bueno, ya hablamos de la historia y de los personajes. Ahora sigue algo interesante, las referencias. Bueno muchachos, les voy a comentar, el video se me hizo bastante largo, por lo cual decidí dividirlo en dos partes. La primera parte que pues es este video y la segunda en donde vienen las referencias y los easter eggs. Suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan la segunda parte, que la segunda parte ya les digo va a estar interesante porque pues son las referencias e easter eggs. Así que pues nada, los invito a seguirme en las redes sociales que van a estar apareciendo por acá. Y no diciendo mucho más, me despido. Yo soy Pierre y les deseo un excelente día. Estén pendientes para la segunda parte que esperemos salga pronto. Ahora sí, me despido, les deseo un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Adiós.